Hoy vamos a hablarles sobre los problemas de comunicación en la actualidad. A mis compañeros tenemos a mi compañero Brian Torres Rosales, Hola. Fairusha Lecona y María Fernanda. Y un servidor, Brian Giovanni. Hoy nos enfocaremos un poco más sobre la comunicación y cómo las redes sociales afectan o pueden ayudar a esta. Por ejemplo, tenemos el proceso de comunicación, como está aquí explicado. Fer, ¿me puedes ayudar a explicar, por favor? Ok, empezamos con el emisor, que es el que emite el mensaje. De ahí nos vamos al mensaje, que es el código, o sea, que vamos a dar a entender al canal, que es por el medio por el cual vamos a dar a conocer el mensaje. De ahí sigue el receptor, que es el que va a recibir el mensaje. Por ejemplo, nosotros específicamente estamos hablando de las redes sociales. Las redes sociales tenemos exactamente el mismo, lo único que va a variar es nuestro canal. Nuestro canal ya no va a ser como un face to face, por ejemplo. Vamos a tener un Facebook, Twitter, tal vez Skype, FaceTime o algunas otras plataformas que nos van a ayudar o nos van a perjudicar un poco en nuestros canales de comunicación para que nuestro código a través de un mensaje llegue al receptor. Sí, como podemos ver en las redes sociales, afecta y beneficia un poco este proceso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos perdiendo, se está perdiendo en nuestra comunidad o en el país donde estamos, es que estamos cerca de familia, cerca de compañeros, cerca de amigos y no podemos establecer una conversación. ¿Por qué? Porque estamos dentro del celular, estamos poniendo atención a otras cosas o queremos hablar mediante las redes sociales, pero no hablar de frente a frente a una persona. El ejemplo claro está en los papás hoy en día, que los hijos no les ponen atención a la hora de comer o por estar en el celular, no conviven, no saben de qué están hablando en ese momento. Ahora que mencionas este punto, creo que es muy interesante y que sería un buen tema para debatir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Las redes sociales nos ayudan o nos afectan en nuestra comunicación diaria? Pues mira, la verdad yo pienso que nos afectan porque, como dijo Brian, o sea, en vez de tener una conversación cara a cara y poder entendernos mejor, o sea, ya usamos como más redes sociales y pues no es lo mismo como hablar cara a cara y poder discutir un tema de interés social a estar hablando por redes sociales, que pues no, o sea, no es lo mismo ni te brinda la misma calidad que hacerlo en persona. Pero también tenemos que tomar muy en cuenta el tema de comunicarnos. Por ejemplo, tengo un familiar muy lejos, ¿no? No vas a hablar así súper cerca, así de frente. Tienes que mandarle, oye, ¿en dónde estás? O a algún familiar, por ejemplo, un hermano. Oye, ¿dónde estás? Por ejemplo, va a una fiesta, ¿no? Oye, ¿en dónde estás? ¿Ya vienes? O eso. No vas a ir a la fiesta a decirle, oye, ¿ya vienes? No, también tenemos que tomar en cuenta ese tema. Yo siento que al final del día nos ha ayudado mucho como para la globalización. El no poder estar con la persona quizás en el momento, los dos reunirnos en el mismo espacio, pero tener la oportunidad de conversar o de compartir, debatir temas justo como lo estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, en el tema de los negocios, ¿qué opinan sobre la comunicación? El webinar, que está como muy de moda justo en este momento. También, no sé, las grandes empresas transnacionales que al final del día tienen quizás una oficina en México y una oficina en Japón y una oficina en Nueva York y todas tienen que estar conectadas o enlazadas en el mismo momento. ¿Creen que las redes sociales nos podrían apoyar con eso? Sí, sin problema. Por supuesto. Sí nos apoyan porque, o sea, es más fácil nuestra forma de trabajo. Bueno, se nos facilitaría la forma de trabajo nosotros como personas si estamos trabajando, no sé, en Japón, como decías, y el receptor está en México. Entonces yo siento que las comunicaciones, bueno, las redes sociales están mal empleadas en las personas. No se están utilizando como deben de ser, porque si estuvieran empleando, porque sí ayuda mucho, a la gente nos ayuda mucho. Como decía él, no podemos comunicarnos con una persona de lejos, pero pues ya existen las redes sociales. Entonces ya no existe tanto la necesidad de ir a buscarlo o ir a ver dónde está exactamente, porque ya sabemos desde las redes sociales dónde está, dónde se encuentra. Por ejemplo, en este punto que menciona Brian, es muy interesante hablar también sobre la diversidad. La diversidad o la multiculturalidad de la que nos estamos enfrentando y cómo cada cultura está aprovechando o no nuestras redes sociales. Por ejemplo, en México yo creo que tenemos una alta tasa que se ocupan en redes sociales, nuestro tiempo se va como muy destinado a esa parte y también estamos perdiendo valiosa comunicación o interacción en el humano con humano, el face to face, tal cual. Entonces, ¿qué podríamos hacer para resolver este detalle a través de redes sociales? ¿Cuáles serían sus propuestas? pues mira, o sea, para empezar yo creo que tenemos que encontrar como un equilibrio, o sea, porque como ustedes le dijeron, o sea, sí es pues vital las redes sociales, o sea, en cuanto a negocios, comunicación y así, pero como dijo Brian, no lo estamos sabiendo cómo emplear.
pues nos está afectando mucho en cuanto a comunicación y en darnos a entender y todo eso. Entonces, pues es de encontrar como un punto medio, o sea, de hablar cara a cara a hablar por redes sociales. O sea, ese es mi punto de vista. ¿Tú qué opinas, Brian? Pues sí, de la misma manera como dice ella, es mejor, digamos, que el contacto físico, así como tú dices, Sí. ponerse bien de acuerdo de alguna manera para llegar a un acuerdo entre las dos personas, no de... Sí está bien mandarse mensajes o algo cuando no se puede, pero cuando se llega la oportunidad de contactar físicamente con la persona, sería mejor. Perfecto. Otra cosa que se me ocurre que es muy importante comentar, el otro día leía un estudio bastante interesante sobre las redes sociales y cómo afectaba a los adolescentes hoy en día. El nivel de depresión que enfrentan es algo que me sorprendió, siendo honestos y sinceros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para minimizar este impacto en cada uno de los adolescentes, o no solo en los adolescentes como nosotros, sino en aquellos niños que apenas están creciendo y tal cual? Lo primero que tienen antes de tener quizás un juguete o un juego es un iPad. Sí. Es que, Entonces, ¿qué podemos hacer? es que mira, por ejemplo, lo que yo te decía, es muy importante que los niños de ahora sí sepan estas herramientas fundamentales, porque nos explicaba una misa a nosotros. Mi hijo tiene 2, 3 años y ya maneja la plataforma de Blackboard, ya maneja o sea, herramientas que son fundamentales ya hoy en día. No lo vemos como... O sea, lo tenemos que aprender ya. Ya es una necesidad de todos, del ser humano. Tenemos que aprender desde muy pequeños a desarrollar estas habilidades, porque hay personas, llegas a la universidad y hay personas que no te manejan una conversación no sé, en FaceTime. O sea, se bloquean, les dices, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo en una tarea y simplemente no te dan una. Hay veces que se bloquean, no quieren trabajar así, prefieren que verse mejor, pero también, o sea, es importante aprender a desarrollar estas habilidades para poder comunicarnos entre sí desde lejos. Pues mira, sí, va. Tienes razón en ese aspecto, ¿no? También igual depende mucho de lo que te inculquen tus papás, ¿no? Como dice nuestra Miss, ¿no? Que, por ejemplo, ella hace que a su hijo utilice la plataforma y para hacer sus tareas escolares, ¿no? Pero hay otros papás que tienen un hijo y está chillando y chillando y chillando y le dan el celular y le ponen un juego. Y desde ahí ese niño empieza a jugar y a jugar y a jugar y se vuelve adicto. Y pues eso crea algo malo para el niño en su desarrollo, porque se va a acostumbrar a jugar y no se va a acostumbrar, no sé, a leer un libro o a jugar con los juegos de antes, ¿no? Que era echar tazos o jugar el trompo o canicas o yo qué sé, ¿no? Pero eso cabe mucho en que destacar ahí. Pues yo creo que igual, o sea, como dice él, o sea, como papás tenemos que aprender a controlar a nuestros hijos. O sea, de que si les vas a dar como un aparato electrónico, o sea, va a ser como para su educación, no como para que esté jugando y matándose ahí el cerebro y quemándoselo, porque pues al rato, o sea, salen como, pues no tontitos, pero pues neta les preguntas como, pues cosas como básicas, por decirlo de alguna forma, y los niños no saben porque pues están tan metidos en el internet, y como dice pues nuestra compañera, o sea, nos está causando problemas tanto a nosotros, o sea, de depresión y de todo lo que vemos y escuchamos en redes sociales. El problema de depresión yo siento que es algo muy, muy importante hoy en día. ¿Cuántas personas tal cual no viven únicamente para postear algo en Instagram, Claro. para subir algo en Facebook, para estar en Twitter? Claro. Y también, al final del día, no solo eso, se ha vuelto una plataforma totalmente de trabajo, en el que tú tienes una serie de personas que son influencers, recomiendan un producto y a partir de ahí sus ventas Claro. apuntalan increíblemente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer y cómo podríamos solucionar o mejorar este panorama? No solo con esas personas, también tenemos la parte en la que nuestro trabajo se vuelve un poco más tecnológico, por así decirlo, y tenemos la parte por ejemplo, del home office. El home office, ¿cómo se hace? A partir de una plataforma, a partir de tal cual, estar interactuando a través de una computadora, quizás con tu jefe, con tu compañero, con el alterno, con cualquier otra persona. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros para eficientar esta comunicación? ¿Creen ustedes que la comunicación a través de estas plataformas o estas redes tiene quizás algunos problemas, por así decirlo, o algunas fallas dentro de? Por ejemplo, en el caso de que yo tal vez te escriba algo irreal, por una coma, algún signo de puntuación, ya no se entendió lo que yo quería expresar. Sí, claro. Entonces, ¿qué opinan con eso? Pues es importante que sí tengamos en mente los signos de puntuación, como bien lo dices, ya que sí podemos hacer home office desde el lugar, pero más que nada esto es para que podamos, no sé, implementar medidas. O sea, yo tengo un familiar que se puso enfermo y, o sea, a lo mejor no tenemos una persona que lo cuide
Entonces tenemos que que quedarnos a cuidar a esa persona y tenemos que hacer el trabajo desde casa sin trasladarse, sin hacer otras cosas. Entonces sí es importante que tengamos en mente tanto signos de puntuación, tanto qué vamos a hacer en la plataforma, tanto cómo se va a expresar el mensaje, o sea, cantidad grande de expresiones que tenemos que aprender a manejar dentro de nuestro trabajo, de nuestra área de trabajo y dentro de nosotros como personas. Sí, como tú dices, los signos de puntuación y las faltas de ortografía son muy importantes en cualquier plataforma, pero también en el desarrollo depende de cada persona, ¿no? Porque no todas las personas que se meten a Twitter o a las redes sociales las ocupan para trabajo. Ya depende de cada quien publicar, oye, estoy en el baño, o acabo de comer o me tomarme un refresco, o oye, voy a hacer, no sé, o jugar fútbol, ¿no? Pero hay otras personas que sí las ocupan, o no, pues te envío por Facebook o por Messenger mi trabajo de Word o X cosa, ¿no? O vamos a enviarte, te voy a enviar mi tarea por Gmail o X cosa, ¿no? Hay otras personas de, oye, vamos a jugar fútbol, o ya depende de cada quien el uso que le den a esa plataforma o a cualquier red social. Sí, pues sí, o sea, como lo dices tú, o sea, muchas veces, o sea, queremos dar a entender una cosa por mensaje y a veces, o sea, por algún punto o como que se nos haya pasado o simplemente la persona lo interpreta mal, pues ahí ya nuestro mensaje no fue recibido como nosotros queríamos y siento que ahí sí es un problema, o sea, en tanto trabajo como en relaciones personales, o sea, sí es un problema que tú estés tratando de decir algo y que la gente pues te interprete otra cosa. Exactamente, yo creo que eso es un gran problema, pero también hablamos de la época en la era de la información. Tenemos una gran apertura a cualquier cosa en cualquier segundo. Al final del día yo tengo la oportunidad de que si tú me dices algo y yo no lo entiendo, en 2 segundos yo lo estoy googleando y al final ya tenemos esa información. Claro. También el aprender a cómo manejar esta era, el cómo aprender a ser selectivos en nuestra información, que tal vez no toda es fidedigna, que tenemos cierta información que tal vez vale la pena leer, que vale la pena recordar, pero también nos enfrentamos a grandes mitos dentro de esta era digital. ¿Ustedes qué opinan respecto a la apertura de la información en la que estamos viviendo hoy en día? Pues yo creo que, o sea, igual nos trae muchos beneficios, pero siento que también, o sea, tenemos alcance a información, o sea, demasiado extensa, que si un niño se mete y empieza a buscar como ciertas cosas le van a parecer y pues puede que no sea como lo mejor, porque, o sea, tenemos al alcance mucha información y no mucha nos la privatizan, por decirlo así, entonces siento que también puede ser como, o sea, bueno y malo a la vez. Sí, claro. Pues sí, de la misma manera, con lo que dice Fernanda, concuerdo con ella perfectamente. Antes era como que más de leer libros, ir a la biblioteca, buscar información, te dejaban tarea y no, pues vamos a leer un libro y leían como 15 libros para sacar algún resumen de algo. Y ahorita no, ahorita es algo como que ya nos vuelven más inútiles, ya nos vuelven más como de, oye, busco, no sé, recetas de cocina en Google y ya te salen una infinidad de cosas, tanto buenas como malas. Y como dice ella, depende del uso de que le den cada quien, ¿no? Por ejemplo, un niño se mete a una página y le salen cosas que no tiene que ver él. Y ahí sería una cuestión muy mala. Es que ya es dependiendo de cómo sea, o sea, te lo vuelvo a repetir, ya es dependiendo de cómo lo utilicen la información. Es decir, a un niño que le gusta buscar información o eso, sin necesidad de decirle, él va a meterse a la información, va a empezar a estudiar, porque si hay un niño que en verdad no le nace el leer, no le nace buscar información, por más de que le des páginas, lo que tú quieras, al final de cuentas no lo va a aprender. Claro. ¿Y creen que esto ha afectado, por ejemplo, lo que mencionan, nuestros hábitos de lectura? ¿Creen que nos hemos vuelto personas más perezosas, por así decirlo? ¿O al contrario, este acceso a la información, el que tal vez yo ya no tenga que ir a la biblioteca, me hace poder leer un libro directamente desde la comodidad de mi cama en mi iPad? O sea, al final del día, ¿ustedes cómo creen que ha afectado eso en nuestros hábitos de lectura? Pues mira, igual creo que depende porque, o sea, sí hay gente a la que le beneficia mucho porque como tú dices, o sea, hay gente que ya no tiene que ir a la librería, comprar el libro en físico, o sea, lo puede comprar ya en internet y ya lo ve y lo descarga, pero pues hay personas que también es como, ay, pues ahí lo tengo y, o sea, como que también se hacen como más flojas, por decirlo así, y ya no empiezan a leer, o sea, porque ya, o sea, lo tienen todo al alcance como tú lo estás diciendo. Claro, eso es algo muy interesante. Al final del día yo creo que eso sí es un valor o un hábito que hay que rescatar. Pero para concluir, ¿me pueden apoyar con su opinión sobre la comunicación en las redes sociales? Pues la comunicación en las redes sociales es un tema bastante interesante, como ya todos lo decíamos, ya dijimos varias cosas sobre eso y créeme que depende, como te lo vuelvo a reiterar, depende de cada uno de cómo lo use, pero créeme que sí es muy importante. Hay unos que les dan el buen uso y hay otros que les dan el mal uso.
ya depende de la persona en sí. Claro que sí, estaríamos partiendo, lo que tú dices, independientemente de tú cómo lo manejes. Claro. Entonces yo creo podríamos considerar quizás en las escuelas tal vez algo que no se tenía planteado hace 10 años, el cómo utilizar las redes sociales, tal cual como una materia hasta cierto punto, el cómo vamos a manejarnos, cómo seleccionar información, eso yo siento que sería una gran herramienta escolar. ¿Ustedes qué creen? Sí, o sea, sin duda, sí, las redes sociales sí benefician a nosotros como personas. Yo te vuelvo a decir, dependiendo de cómo lo utilicemos, de cómo lo analicemos, o sea, el buen uso que se le dé a esto, más que nada porque la tecnología nos está comiendo, entonces tenemos que tomar armas de donde sea para poder aprender, para poder concluir, para poder hacer miles de cosas, pero siempre y cuando con la información correcta. Claro. Sí, pues sí, ya para cerrar, como dijo nuestra compañera, o sea, pues sí es muy importante, sí son muy importantes en nuestra vida cotidiana, pero tenemos que saber usarla, porque si no, no nos están beneficiando de nada y solo nos están trayendo como cosas malas a nuestra vida, entonces, pues yo creo que eso es lo Exacto. importante. Perfecto, eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, que tengan un buen día.